Amén y gracias a Dios. Hermana María Sánchez, muchísimas gracias. Muy buena tarde para todos. Bienvenidos. Es lunes y al ser lunes estamos revisando nosotros la parte práctica de lo que tiene que ver con el éxito en los proyectos materiales. Recuerde que el año pasado nos centramos en la teoría y este año estamos en modo práctico. Este año estamos estudiando la escritura con el fin de encontrar cuál es la tarea que quiere el Espíritu Santo que yo haga y pues seguido a eso, pues hacer la tarea, ¿no? Entonces, el Señor ha venido hablando hace 15 días. El Señor habló acerca de la necesidad de desarrollar la templanza, de desarrollar el dominio propio, o lo mismo sería decir, desarrollar qué, ese término que es igual a templanza, ese término que es igual a dominio propio, que se menciona mucho en las Sagradas Escrituras. Desarrollarla, muy bien, desarrollar la autodisciplina, eso es, autodisciplina. Autodisciplina, la capacidad de disciplinarme a mí mismo. Dominio propio, la capacidad de dominarme a mí mismo como clave fundamental para tener éxito en cualquier cosa que yo emprenda, a nivel material, a nivel espiritual, pero como el lunes estamos hablando de a nivel material. Bueno, comenzamos revisando el tema. La Biblia habla muchísimo de disciplina. La Biblia habla muchísimo de la crianza, habla muchísimo de la función de un papá, la función de una mamá, disciplinar al hijo. También habla muchísimo de la disciplina de Dios sobre los que son sus hijos, pero también habla muchísimo acerca de pues la disciplina que yo tengo que impartirme, imponerme a mí mismo, sumamente importante. Como dijo el apóstol Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces es sumamente necesario el desarrollar esa disciplina. Ahora, el tema es cómo logro yo ser una persona autodisciplinada, porque eso está muy bien decirlo y eso está muy bien conocerlo, entenderlo, que el Espíritu Santo quiere que yo sea una persona autodisciplinada. Me parece genial escuchar la voz del Espíritu de Dios que me dice eso, pero ¿cómo me convierto yo en una persona autodisciplinada? ¿Cómo desarrollo en mi vida templanza o dominio propio? ¿Cómo desarrollo en mi vida si yo ya no soy una persona tan joven, si ya tengo décadas sobre mí y estoy habituado a hacer las cosas de una manera específica? Como diríamos, hacer las cosas a nuestra propia manera, a nuestra propia forma. Y a veces nos atamos con nuestras palabras porque decimos, mire, yo lo vengo haciendo así toda la vida y ya nadie me va a cambiar mi forma de proceder. Y eso es atarse con las propias palabras, porque si hay un hábito, una conducta que me está dañando, que me está destruyendo, que me está estancando, es obvio que yo tenga que cambiar ese hábito, es obvio que yo tenga que cambiar esa conducta, así esa conducta me haya acompañado los últimos 20, 30, 40, 50 o 60 años. ¿Estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto? Usted puede tener 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, pero si hay algo que lo ha acompañado durante toda su vida y es lo que siempre lo daña, es eso que lo que siempre le estanca, pues hay que acabar con eso, hay que renunciar a eso, aunque eso lo haya acompañado toda la vida. Hay que acabar con eso. Bueno, gloria a Dios, una persona dijo que sí. Ah, bueno, dos. Ok, tres, muy bien. Natalia dice, sí señor, cambio de hábitos y lograr una transformación necesaria en mi vida. Muy bien. Entonces yo no creo que aquí haya alguno que se aferre a esa forma de ser, a esa forma de hacer y que se la pase diciendo reiterativamente, es que yo soy así, ¿qué? Yo soy así de mala, yo soy así, así nací y así me muero, ¿no? ¿Cómo así que así nací y que así me... Esa es la forma de hablar de una persona sin Dios. Es la forma de hablar de una persona que no tiene a Dios en su vida y que no entiende el poder del Espíritu Santo para transformar a quien sea. Esto es sumamente necesario entenderlo. ¿Estamos de acuerdo todos? Creo que sí. Entonces, cómo me transformo yo? ¿Cómo me convierto yo en una persona autodisciplinada? Bueno, pues revisemos en la Sagrada Escritura lo que sería el perfil de una persona autodisciplinada
y vamos punto por punto, parte por parte y decimos, una persona autodisciplinada hace esto y sin eso es imposible iniciar el camino de la autodisciplina. Hace 8 días hablamos de el propósito. ¿Se acuerda? El propósito. La gente mencionada en la Biblia que logró cosas, las lograron o las logró porque se lo propusieron. Se lo propusieron. Y el poder del propósito será tan impresionante que usted encuentra ejemplos en la Biblia de impíos, gente sin Dios en la Biblia, que se propusieron a hacer cosas y lo lograron. Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque es que es un principio de Dios. Y como es un principio de Dios, pues el principio le funciona al que aplique el principio, independientemente si es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Hay un principio que es el principio de proponerse las cosas, de tener un propósito claro. Y entonces ese principio lo agarra un impío y pues saca adelante lo que se ha propuesto hacer. Un ejemplo de eso usted lo encuentra allá en la construcción de la Torre de Babel, donde dice que toda la gente tenía un mismo idioma, hablaba una sola lengua, tenía una sola mente y tenía un solo propósito de corazón. Y entonces se dijeron el uno al otro, vamos a construir una torre que llegue hasta el cielo. Y acuérdese que la Biblia dice que Dios vio a los que estaban construyendo la torre y Dios dijo, descendamos y confundamos su lenguaje, porque ya han empezado la construcción de la torre y nada los hará detenerse, nada, porque cuando uno se propone algo y cuando encuentra a alguien con el cual proponerse lo mismo, nada a uno lo detiene, a menos que sea Dios el que lo esté deteniendo. Pero pues Dios lo detiene a uno, Dios lo detiene a uno cuando lo que uno se ha propuesto hacer, pues no es de Dios. Dios nunca lo va a detener a uno en un propósito que es de Él. ¿A quién le está quedando claro esto? ¿Por qué Dios detuvo la obra de los constructores de la Torre de Babel? Pues porque era un propósito que no tenía que ver con el proyecto de Dios ni con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Exactamente, no era su voluntad. Entonces, cuando no es su voluntad, pues Dios interfiere y Dios eh, mm, cambia, frustra el propósito de los impíos. Pero note que el único que lo pudo hacer fue Dios. Si Dios no lo hubiera hecho, la Torre de Babel la habían construido en su totalidad. Y eso para mí es muy diciente. Eso para mí es muy diciente porque si unos impíos logran ponerse de acuerdo, logran fundir su propósito y Dios dice, nada los hará detenerse, eso quiere decir que aquí nos encontramos nosotros con un principio que es sumamente poderoso, como lo es el principio del proponerse cosas. Proponerse cosas. Yo tengo que proponerme cosas en el corazón. Tengo que proponerme cosas en mi interior, tengo que proponerme cosas en mi espíritu. El único que no logra las cosas es aquel que no se lo propone. Claro, más otros elementos que vamos a ir revisando poco a poco. Pero lo primero es la autodisciplina comienza a desarrollarse cuando yo me convierto primeramente en una persona que se propone cosas. Que dice, me propongo esto y lo voy a alcanzar. Así esas cosas que usted se esté proponiendo tengan que ver con decisiones que son sumamente radicales. Obvio, toda cosa que usted se proponga, cuando usted comienza a revisar en su planificación, eso será un punto que vamos a ver más adelante, incluye un montón de cambios. ¿A quién le gusta el cambio? Nosotros creemos que tenemos nuestra vida totalmente bajo control. A nosotros nos gusta tener las cosas bajo control. Y a nosotros no nos gusta que las cosas se nos salga de control. A nosotros no nos gusta esos cambios intempestivos, abruptos. No nos gusta eso. Pero cuando yo me propongo cosas en el corazón y yo comienzo a doblar rodillas y yo comienzo a perseguir eso que me propuse en mi corazón, es obvio que se van a comenzar a dar cambios y es obvio que esos cambios yo los debo provocar con la toma de decisiones. ¿A quién le toca tomar decisiones? A mí. Pues Dios no va a tomar decisiones por mí. Por eso Dios me dio la capacidad de tomar decisiones. ¿Como para qué me dio Dios la capacidad de tomar decisiones? Responda usted desde la lógica básica. ¿Para qué Dios me dio a mí la capacidad de tomar decisiones? Porque a veces yo estoy esperando que Dios tome la decisión por mí. Pero si Dios a mí me dio la capacidad
de tomar decisiones, pues es para una cosa muy básica. Es para que yo tome decisiones. Algunas decisiones serán muy sencillas, algunas decisiones serán muy básicas, otras decisiones serán muy radicales. Y se va a encontrar usted, con un montón de personas que no van a estar de acuerdo con esa toma de decisiones. Se va a encontrar usted con un montón de personas que lo van a tildar de loco, que lo van a tildar de ilógico, que lo van a tildar de fanático. Pero debe uno estar convencido que lo que está clavado en el corazón como propósito es porque Dios lo ha puesto ahí. Me propuse, dice el apóstol Pablo, y gracias a esos propósitos es que él llevó el evangelio hasta lo último de la tierra conocida en ese entonces. O sea que los propósitos son fundamentales. ¿Cuáles son los propósitos que hay en su cabeza? ¿Cuáles son los propósitos que hay en su corazón? ¿Cuáles son los propósitos que hay en su vida? ¿Cuáles son los propósitos que hay allá dentro de su espíritu? ¿Hay propósitos o no hay propósitos? Y estoy hablando de propósitos a nivel personal. Y estoy hablando de propósitos porque como es lunes, entonces son propósitos a nivel personal, pero son propósitos a nivel personal material. Estamos hablando de proyectos materiales. Entonces, ¿quién? Responda. ¿Quién tiene allá cosas que se está proponiendo hacer? Dice, ya tengo un propósito aquí adentro. Me he propuesto hacer esto en concreto, en específico, algo. Yo quiero esto y yo no me voy a detener hasta que no lo consiga. Más adelante hablaremos de esa obsesión, santa obsesión, que es necesaria para perseguir ese propósito. Pero por ahora tiene que tener algo allá dentro usted, tiene que tener un propósito. Usted tiene que en su conversación decirle al otro, es que yo me he propuesto, ¿qué se ha propuesto? ¿Sí? ¿Qué se ha propuesto? Y de pronto serán cosas, vuelvo y digo, básicas, fundamentales, fáciles, sencillas. De pronto serán cosas complejas, difíciles, voluminosas, grandes, extensas, no importa, cada uno en el contexto de su vida, pero Dios quiere que nosotros seamos personas de propósitos. Y Dios quiere que nosotros nos propongamos cosas desde nuestro interior, cosas que estén lógicamente conformadas a su perfecta voluntad. Yo creo que repetir tanto esto no es necesario, sin embargo lo repetimos. Todos nuestros propósitos deben ser conforme a su voluntad. Ok, bueno, ¿y qué sigue después de esto? Bueno, después de esto, seguimos revisando en la Sagrada Escritura lo que sería el perfil de una persona autodisciplinada, que es lo mismo que el perfil de una persona que tiene la templanza desarrollada, o lo mismo sería decir una persona que tiene el dominio propio desarrollado. Si yo quiero crecer en autodisciplina, si yo quiero crecer en dominio propio o quiero crecer en templanza, comencemos a revisarlo desde la Biblia misma, por favor. Proverbio capítulo 27. Proverbio capítulo 27. ¿A quién le sigue interesando cómo convertirse en una persona autodisciplinada? Proverbio capítulo 27, versículo 17. ¿A quién? Muy bien, a mí también. A mí me sigue interesando. Yo necesito hacerlo. Necesito ser conocido como una persona autodisciplinada. Y si me pueden conocer como la persona más autodisciplinada que usted haya conocido, mejor. Eso sería un gran propósito. Me propongo hacerlo. Qué bueno serlo. Proverbio capítulo 27, versículo 17. Me avisa cuando ya. 27, 17. Ya, ok, muy bien. Dice el texto, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Primero, regálame la definición de aguzar con Z, ¿no? Léalo por favor. Es aguzar con Z. Regálame la definición. ¿Qué sería aguzar? Aguzar con Z. Tómese su tiempo, piénselo y responda, por favor. Aguzar. Aguzar. Algo que las señoras todos los días
todos los días hacen en la cocina. Los caballeros hacen en la cocina. Aguzar significa, a ver, ¿qué significa aguzar? El diccionario dice, bien, el diccionario dice que aguzar es sacar punta o sacar filo. Eso dice el diccionario. Aguzar es sacar punta o sacar filo. Eso es aguzar. ¿Qué ocurre con un cuchillo al afilarlo? Se cambia la forma del cuchillo, se cambia la forma de la lámina, se cambia la forma de la lata, se adelgaza la lata, ¿sí? Y se convierte en un elemento cortopunzante. Afila el cuchillo quiere decir cambie la forma de la lámina. Afila el cuchillo quiere decir cambie la forma de la lata. ¿Y eso se hace cómo? A ver, hable desde la perspectiva del pobre cuchillo. Usted es el cuchillo que van a afilar. Usted es el cuchillo al cual hay que cambiarle la forma. Entonces, ¿qué tienen que hacer con usted? ¿Qué se tiene que hacer con el cuchillo para cambiarle la forma, adelgazarlo y convertirlo en algo que corte, convertirlo en algo que perfore? ¿Qué tiene que pasar con el cuchillo? Sí, pero ¿cómo se hace eso? ¿Pero cómo se hace? ¿Pero cómo se hace? Sí, ¿cómo se hace? Ah, bueno, entonces ya comenzamos a hablar. Deslizarlo contra una pared, muy bien. Deslizarlo contra una pared. Ok, muy bien. Ana Belén respondió allá arriba algo muy interesante porque dice, se pule, se lija, hay lijar. Entonces se lija porque al frotarlo contra una superficie, al deslizarlo contra una piedra, se comienza a lijar, ¿cierto? Con fricción, muy bien, pero más. Usted métase aquí en lo que estamos nosotros hablando. Recuerde que vamos hasta las 7 de la noche, más o menos. Así que no es tanto el tiempo, no ocupe su cabeza en ninguna otra cosa, solamente escuche lo que el Señor le está hablando a través de la palabra. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Dice Magnori, se soba contra una piedra, sobarlo. Pero eso es fricción, ¿no es cierto? Cuando hablamos, a ver, palabras claras como fricción, lijar, presionar, ¿eso implica qué? Esos términos vienen a su cabeza e inmediatamente en su cabeza implican qué? Fricción, lijar, ¿sí? Apretar contra una superficie. ¿Eso implica qué? Eso implica dolor. Claro. Muy bien, don Héctor, muy buena noche para usted. Excelente respuesta. Roer, ¿cierto? Eso implica una fricción, calor, fuerza para adelgazar un extremo de la lámina o los dos extremos de la lámina, de acuerdo a lo que está afilando, pero en mi ejemplo es un cuchillo. Y exactamente lo que dice el proverbio 27:17. Hierro con hierro se aguza. Aguzar es sacar punta o afilar o adelgazar para que corte. Entonces, hierro con hierro se afila. Hierro con hierro se adelgaza. Hierro con hierro se fricciona. Hierro con hierro se lija. Hierro con hierro cambia la forma y se convierte en una herramienta útil. Porque no sé si le pasa, pero es que no hay cosa más aburridora y no hay cosa más inútil y no hay cosa más desesperante que un cuchillo sin filo. Ahí es donde uno dice que cortan más mis dientes. ¿Sí le ha pasado? De pronto usted tenga el problema con algún cuchillo en su casa y usted dice, ¿y este cuchillito? Sí. Y de pronto el problema no es ni el cuchillo. A veces sí, porque la lámina no es fina. Es decir, la lámina del cuchillo no es la apropiada para cortar. Sin embargo, se hace el intento. Pues la mayoría de las veces ese cuchillo, ese pobre cuchillo no corta porque nunca se ha afilado correctamente. Se ha afilado contra el borde del lavadero, se ha afilado contra la ventana, se ha afilado contra el mesón, se ha afilado con otro cuchillo, tin, 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 pero nunca se le ha sacado el tiempo para afilarlo correctamente. Entonces, ¿cómo elimino el desespero? Afilando. ¿Y cómo se afila? Pues si es hierro, hierro con hierro se afila, hierro con hierro se adelgaza la lámina para que corte. Ahora, eso como que muy obvio, ¿cierto? Hablando del hierro, hablando de un cuchillo, hablando de una navaja, hablando de un machete, hablando de un elemento cortopunzante.
Pero la parte B del versículo es sumamente tremenda y espectacular. Porque aquí lo que usted encuentra es una metáfora, sencillamente. Lo que usted encuentra es una comparación, una analogía entre hierro aguzado con el otro hierro, y ahora pasa a darnos a una aplicación que es a nosotros, porque dice, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. El hombre afila, el hombre le saca punta, el hombre le saca filo, el hombre transforma, aquí dice el rostro, otra versión hablaría como del carácter o de la forma de ser de su amigo, de su compañero o de otro hombre. Lo cual quiere decir que para que un hierro tenga filo, hay que exponerlo a otro hierro, a la compañía de otro hierro, a la fricción de otro hierro. Y para que un hombre sea transformado, mire que es que le decimos a Dios, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, que es lo mismo que le pasa a la lata cuando la estoy afilando, la lata es transformada. Ese cuchillo no va a volver a ser el mismo, la lata se va acabando en la medida en que yo la voy afilando, pero en la medida en que yo la voy afilando se va volviendo útil, o sea, hay que desbastarla, transformarla, para afilarla y convertirla en algo útil. Lo mismo pasa con el hombre. Así como somos nosotros, así no servimos. Así no servimos. Tenemos que ser transformados. Se nos tiene que sacar punta, se nos tiene que sacar filo. ¿Cómo se nos saca filo? Se nos saca filo por fricción. Se nos saca filo desbastando cosas de nuestra vida, desbastando áreas de nuestra vida. ¿Y a quienes Dios utiliza para desbastarnos? Según lo que enseña el versículo, a quienes Dios utiliza para tallarnos, a quienes Dios utiliza para limarnos, a quienes Dios utiliza para adelgazarnos, para darnos forma, para sacarnos punta, para sacarnos filo, a quienes Dios utiliza según el versículo. Pues si con el hierro el Señor utiliza el mismo hierro, en el caso de nosotros los seres humanos, pues el Señor utiliza a otro ser humano. Entonces, cuando yo le digo cual cuchillo al Señor, Señor, afílame, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, pues el Señor va a colocar ahí a una persona o a varias personas para que a través de la fricción, ¿sí la ha pasado? ¿Quién lo está viviendo? Para que a través del lijar, ¿sí la ha pasado? ¿Quién lo está viviendo? Para que a través de el desbastar, el adelgazar, para que a través del roce, el roce, mi vida sea cambiada y empieza el ayayay. Muy bien, Anabel. ¿Sí pasa o no pasa? Y después cuando comienza a pasar eso, Señor, quítame esta persona, por favor, que me es tan fastidiosa, tan hiriente, tan agresiva, Señor, que me es tan molesta, quítame esta persona, pero al fin, ¿qué? Es que ni siquiera entendemos, ¿sí? O sea, yo tengo que entender, cuando yo le pido al Señor, transfórmame, yo tengo que entender cómo es que el Señor me transforma, cómo me va a cambiar, cómo me va a transformar. Y aquí está hablando de una de las maneras como el Señor me cambia. Me cambia cuando me pone al lado a otra persona. ¿A quién? A usted, a mí. Que de pronto con mis palabras usted dice, uy, es que cuando habla a mí me duele acá. Bueno, así es. Pero ya fuera todo así, pues sería una maravilla. Realmente eso es en lo cotidiano. Realmente eso es allá entre los compañeros de trabajo. Realmente eso es allá en la misma convivencia. ¿Acaso el Señor no utiliza al mismo cónyuge, a la misma esposa, al mismo esposo, a los mismos hijos, a los mismos padres? ¿Acaso el Señor no utiliza a los mismos vecinos? Que uno dice, oiga, pero me habla como si me la tuviera. Coloque esa palabrita usted ahí, ¿sí? Oiga, ese vecino me habla como si me la tuviera. Me la tuviera. Muy bien, don Héctor. Yo sabía que usted me iba a fallar. Como si me la tuviera velada, como si me la tuviera al rojo, como si me la tuviera. Sí, me habla como si me la tuviera montada. Oiga, pero ¿qué le pasa? Es que usted es mi esposo, usted es mi esposa. Usted no debería hablarme así. Sí, pero es que el otro ni siquiera se da cuenta, o a veces se da cuenta. ¿Sí? O sea, Dios utiliza lo enloquecido de la personalidad del otro para afilarme a mí, sacarme punta, sacarme filo, adelgazar, transformar y hacerme útil. Entonces es necesario el otro. ¿Sí? Es necesario el otro. Aquí estamos hablando
en esta segunda característica de una persona autodisciplinada, de la necesidad de otro, la necesidad de alguien. La necesidad de alguien que venga de alguna manera a la fricción, que venga a la presión, que venga al trato, que venga a ser como el esmeril ese, que me transforme y me convierta en alguien capacitado para tener éxito en proyectos materiales. Bueno, pero esto es necesario verlo desde el siguiente punto de vista. Hablemos, por ejemplo, de Moisés. Hablemos de Moisés. Moisés era el líder de una multitud impresionante. Aproximadamente 3 millones de israelitas salieron esa noche de Egipto y se dispusieron en ese peregrinaje por la península del Sinaí. Aproximadamente 3 millones de israelitas llegaron ahí a las faldas del monte Sinaí. Hasta ahí eran como 3 millones. Moisés tiene un don de liderazgo impresionante, tiene el don de presidir, que ya hemos estudiado los domingos nosotros. Pero él sabe que eterno no va a ser en esta tierra. Dios puso eternidad en nosotros. El creyente va a vivir eternamente con Dios, pero con Dios en otro plano. En esta tierra nosotros no somos eternos. Como en esta tierra nosotros no somos eternos, entonces Moisés, sí, toda la obra libertadora, toda la obra legisladora, toda la obra de las tablas de la ley, la obra de los planos del tabernáculo de reunión, la obra, bueno, toda esa obra impresionante, pero yo no voy a ser eterno en este plano. Y como no voy a ser eterno en este plano, es necesario dejar a alguien que en mi ausencia se siga encargando de la tarea. Y esa persona que Dios le puso para que en su ausencia se encargara de la tarea fue ¿quién? Acuérdese, ¿fue quién? Fue Josué. Muy bien, ¿por qué tan tímido? Respondan, por favor. Gracias por no decir Aarón. No, Aarón no podía ser porque Aarón estaba igual de viejo a Moisés. ¿Sí? Tiene que ser alguien, pues lógicamente más joven y evidentemente más joven. Números 11:28, búsquelo por favor. Libro de Números, capítulo 11, versículo 28. Números 11:28. Me avisa cuando ya, por favor. Ok, dice, Números capítulo 11, versículo 28. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, nota lo que dice, ayudante de Moisés, grábese esto, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, grábese también eso, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Ok, muy bien. Josué era uno de los jóvenes del campamento. Aquí dice uno de sus jóvenes. Lo cual quiere decir que Moisés evidentemente se dio a la tarea. ¿A la tarea de qué? A la tarea de formar un equipo. Algunos de ese equipo salieron medias tintas, pero otros de ese equipo salieron muy buenos. Uno no puede esperar el mismo rendimiento en todo el mundo y uno no puede esperar que al final se quede todo el mundo. O sea, siempre alguien va a aflojar, va a tirar el bulto y se va a ir. Esos son los más flojongos. Y pueden estar alegando lo que quieran, pero son los más flojos. Acuérdese de Juan Marcos. Juan Marcos puede alegar lo que quiera, pero realmente ¿por qué tiró la maleta y por qué se devolvió en el primer viaje misionero? Por flojo. No fue por fuerte, no fue por doctrina, no fue por unción, no fue porque Dios le dijo devuélvete. No, fue por flojo, fue por débil, por eso fue. Pero aquí nos encontramos con uno que es Josué, hijo de Nun, que aunque era uno de los jóvenes del campamento y uno de los jóvenes que Moisés estaba formando, ese joven era ayudante, dice el texto, ayudante de Moisés. Y aquí hay entonces una doble relación, dependiendo por donde usted lo mire. Si lo mira por el lado de Moisés, Moisés se convierte en el que de Josué. Y si lo mira por el lado de Josué, Josué se convierte en el que de Moisés. Pues ya sabemos que es el ayudante. Pero si es el ayudante de Moisés, entonces Moisés viene siendo el que de Josué.
¿El qué? Ayudante. Ojo, ayudante. Bueno, maestro, muy bien. Regáleme más términos, por favor. Están diciendo papá e hijo. Muy bien, se puede aplicar. El maestro y el otro sería como el alumno. Muy bien, se puede aplicar. Regáleme otros términos. Dependiendo usted por donde lo mire. Bueno, el patrón, muy bien. Y el otro es el empleado. Muy bien, ¿qué otro? ¿Qué otro? ¿Qué otro? Porque es que yo me voy a exprimir en este jovencito. Para que cuando yo no esté, este jovencito, que ya no será tan jovencito en ese entonces, se encargue de todo lo que hasta el momento yo me he encargado. Entonces se convierte en el qué, en el qué, en el qué. Podemos utilizar palabras como, a ver, director, puede ser, discípulo, puede ser, maestro, puede ser, sucesor, puede ser. Muy bien. Ahí acaba de aparecer un término, que es el término que vamos nosotros a utilizar. Y es el término mentor. Muy bien, mentor. Otro término que nos sirve, tutor. Pero dejémoslo en mentor. Si Moisés es el mentor de Josué, ¿cuál es la función de Moisés para con Josué? Si Moisés es el mentor de Josué, ¿cuál es la labor de Josué para con Moisés? ¿Qué cree usted? ¿Qué entiende usted por mentor? Mentoría. Le presento a mi mentor. Mi mentor fue. Yo tuve un mentor. ¿Sí? ¿De qué está hablando? Entonces usted dice enseñarle, transformarlo, enseñarle, guiarlo, capacitarlo, guiarlo, enseñarle. Ahora, pregunta, esto que usted está aquí revisando en la relación entre Moisés y Josué, tiene que ver con lo que leímos en el Proverbio capítulo 27, versículo 17, en donde dice que el hierro con el hierro se aguza y pues el hombre con el hombre se aguza. El carácter del hombre con el hombre se aguza. ¿Tiene que ver o no tiene que ver? ¿Considera usted que con base en el Proverbio capítulo 27, versículo 17, podemos estar hablando nosotros de una mentoría? De que uno es el mentor y entonces tiene que causar una fricción sobre el otro para que el otro sea cambiado. Y si tiene que cambiar si tiene que ejercer una fricción sobre el otro, pues lógicamente tiene autoridad sobre el otro, influencia sobre el otro. Entonces imparte una disciplina sobre el otro, imparte una educación sobre el otro, una capacitación sobre el otro, como que se está exprimiendo en el otro, pero tiene que disciplinarlo. ¿Tiene que ver o no tiene que ver? ¿Qué dice usted? Tiene que ver. Y muy bien lo que dice Gloria, debe dejarse enseñar y aprender. Eso se llama humildad. Eso lo encontramos en otra porción de la Sagrada Escritura. Segunda de Reyes capítulo 2. Búsquelo por favor. Segunda de Reyes capítulo 2. Bueno, el capítulo es largo, pero al menos desde el versículo 13, por favor. Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 13. Dije segunda de Reyes capítulo 2, versículo 13. Ya. Muy bien. El título que hay sobre el versículo 1 dice, Eliseo sucede a Elías. ¿Aquí hay una relación de mentoría o no hay relación de mentoría? ¿Qué cree usted? Aquí está esa relación en la cual el hierro se aguza con el hierro, ¿sí o no? Aquí se da esa relación en la cual el carácter del uno es formado gracias al carácter del otro sobre él. ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Sí, porque en este caso, recuerde que Elías era el tutor, el maestro, ¿sí? El discipulador de Eliseo. Entonces Eliseo estaba bajo la autoridad, bajo la influencia y bajo la fricción de la disciplina del profeta Elías. El profeta Elías no era un profeta fácil. Su carácter definitivamente era un carácter bien fuerte, bien rudo, bien agresivo, bien enérgico. O sea, muchos realmente cristianos contemporáneos no aguantarían un líder así. No aguantarían un mentor así, no aguantarían un predicador así, no aguantarían un pastor así. No, Elías era el que decía, si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma a todos ustedes.
Después los discípulos, andando con Cristo, le dijeron a Jesús, ¿quieres que oremos como hizo Elías para que caiga fuego del cielo y los consuma? Hablando los samaritanos, y el Señor dice, no, ¿cómo se le ocurre? Ustedes no saben de qué espíritu son. Esa fue la expresión del Señor Jesucristo cuando los discípulos querían imitar la hazaña de Elías pidiendo fuego del cielo. Y el Señor dice, no, 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 ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a perder la vida de los hombres, el alma de los hombres, sino a ganar el alma de los hombres. Entonces Elías era un pastor, un predicador, Elías era un tutor, Elías era un mentor, pero fuerte, agresivo, firme. ¿Ah? ¿Quién se le mide a ser el discípulo de Elías? Piénselo desde ahí. ¿Quién se le mide a ser el alumno de Elías? ¿Quién? ¿Quién se le mide a ser ese recipiente en el cual Elías pueda exprimirse, depositarse en ese discípulo para que el legado continúe? Porque es exactamente eso lo que ocurre en la relación de mentoría o en la relación entre el discipulador y el discípulo, si lo quiere entender mejor así, mejor así. ¿Quién se le mediría? Pues a ver si algún aguerrido aquí levante la mano y diga, yo me lo hubiera medido, pues gloria a Dios por eso. Pero realmente el que Dios escogió para esa tarea, creo que así se aprende, si es que era estilo militar, definitivamente. O sea, Elías se paraba delante del rey Acab y le decía, vive Jehová Dios de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, punto. Se encoge de hombros, saca la lengua y suerte, chao. No le tiene miedo a Acab, no le tiene miedo al ejército israelita, no le tiene miedo a los profetas de Baal, no le tiene miedo a los profetas de Acera. Después el corazón le jugó una mala pasada, usted ya sabe, el tema de Jezabel, esa historia usted la conoce, pero normalmente Elías es fuego vivo. Elías es el profeta de fuego, así se conoce en el culto israelita. Cuando se habla de Moisés, lo veneran, y cuando se habla de Elías, lo veneran. Elías es el profeta de fuego en los cultos judíos, en los cultos hebreos. Entonces, no cualquiera, la verdad no cualquiera. Y en este capítulo 2, pues lo que usted encuentra es Eliseo andando muy cerca de Elías, porque ya Dios había decidido llevarse a Elías. Entonces, pasan por 4 lugares, usted lo habrá leído, y la condición es, si usted me ve cuando yo me vaya, o sea, si tiene los ojos puestos en mí, ¿eso qué quiere decir? Propósito. Eso quiere decir, se lo propuso en su corazón. ¿Quién? Eliseo. ¿De quién lo aprendió? Pues de Elías. Si me viere, la condición es si me viere, y ahí usted pasa a entender una gran lección. ¿Para qué es necesario un mentor, un tutor o un discipulador? Para yo poder ver a ese discipulador, para yo poder ver a ese tutor, ver a ese mentor, verlo, pero verlo ¿para qué? ¿Para qué era necesario que Josué viera a Moisés? ¿Para qué era necesario que Eliseo viera a Elías? Lo veo, pero ¿para qué? Pues lo veo para... Responda usted, por favor. Lo miro para, lo observo para, lo contemplo para. Excelente, muy bien. Para imitarlo. O sea, para seguir el ejemplo, muy bien. O sea, para hacer lo mismo. Por eso los mentores tienen que escogerse muy bien. Yo no puedo estar imitando a cualquier papanatas por ahí. Yo tengo que imitar a alguien que realmente me dé un ejemplo, marque una pauta en aquello que es el propósito que yo quiero alcanzar, siendo claros, ¿no? Entonces ninguno se le mediría. Entonces, si usted me ve, Eliseo, si usted me ve, si usted me observa, si usted me contempla, ¿sí? Cuando yo se ha quitado, le será concedido lo que usted quiere. ¿Qué quería? Una doble porción del espíritu de Elías. Que no es una doble porción del Espíritu Santo, ya lo hemos hablado muchas veces, sino una doble porción del espíritu de Elías, no del espíritu de Jehová, sino de Elías. Que el Nuevo Testamento dice que la fe es un espíritu, o sea, una doble porción de la fe que tenía Elías, la fe sí crece, mientras que la presencia del Espíritu Santo o la persona del Espíritu Santo pues no crece, porque es una persona. Entonces dice el versículo 13, alzó luego el manto de Elías. Bueno, versículo 11, a ver. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Note lo que dice el versículo 12. Viéndolo Eliseo, viéndolo, muy bien, muy buen discípulo Eliseo. En eso consiste el ser buen discípulo, el ver.
Yo necesito ver. Bueno, hoy entonces vamos a hacer figuritas con bombas. De esto hablaría Germán, que es experto en globoflexia. Él coge una bombita y hace una mariposa, él coge una bombita, hace una florecita, hace un perrito, hace lo que quiera. Muy bien. Y entonces, mire, no basta. No basta que me haga la bombita y que haga el perrito y hasta que ladre el perrito. No, si yo soy discípulo de Germán Santamaría, si yo soy discípulo, yo tengo que estar encima, viéndole el movimiento, viéndole cómo tuerce la bomba, cómo sube la mano, cómo baja la mano, cómo le da vuelta, cómo levanta, cómo baja, cómo agacha, cómo de todo, ¿sí? Porque yo necesito, cuando Germán no esté, ¿sí? Hacerlas, tener el mismo arte, hacer las mismas figuras, con los mismos globos, con las mismas bombas, como si él estuviera haciendo. En eso consiste. Para eso me toca ¿qué? Me toca ver, me toca mirar, me toca observar. De manera que el discípulo no se queda ahí tan lindo el perrito. No, el discípulo quiere saber cómo hizo ese perrito. ¿De dónde salió ese perrito? Hizo una florecita, pero ¿de dónde salió la florecita? ¿Sí? No se impresiona por la florecita, por el trabajo hecho, sino más bien por el proceso que toma, el proceso para llegar allá, el precio, el sacrificio, los movimientos, los cambios, las transformaciones que hay que dar, que hay que hacer para llegar allá. En eso consiste. Entonces dice, viéndole Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Quiere decir, te veo, te observo, te contemplo, te miro. O sea, lo vi. Dice la parte final del versículo 12, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Él tomó sus propios vestidos y los rompió en dos partes. Tin, desgarrado. Ahora miren lo que dice el versículo 13. Alzó luego el manto de Elías. Quiere decir, ya no se iba a seguir vistiendo con sus vestidos. A partir de ese momento, se iba a vestir con otros vestidos. ¿Los vestidos de quién? Que aquí nombra es el manto. Pero ahora era el manto de quién. Recuerde lo que hizo con su vestido. Lo rompió. Se despojó de su vestido. O sea, ya no voy a seguir siendo yo. Ya no voy a seguir siendo este. Ya no quiero seguir siendo Eliseo. No, ya no quiero seguir siendo Eliseo. Ya no voy a seguir siendo Eliseo. De aquí en adelante rompo lo que es de Eliseo, rompo mis vestidos propios, personales, individuales, y me voy a cubrir, léalo ahí, con el manto de quién. Cosa que el que me vea a mí no va a ver a Eliseo, aunque la cédula diga Eliseo. Pero el que me vea a mí no va a ver a Eliseo. Excelente. El que me vea a mí, de aquí en adelante vea es a Elías. Aunque Elías, pero si a Elías se lo llevaron, se lo llevaron. Pero su ejemplo, su conducta, su testimonio, su unción, su presencia, su fe, aquí está, sigue, se perpetúa en mis acciones. Por eso rompe su propia ropa. Y dice el versículo 14, tomando el manto de Elías que se le había caído, tomando el manto de Elías. Ahora dice que cuando Elías subió, quedó el manto. El personaje se fue, pero quedó el manto. ¿Y qué representa el manto? El personaje se fue, pero quedó el manto. ¿Y qué representa el manto? ¿Qué representa el manto? El personaje se fue, pero quedó el manto. ¿Qué representa el manto? ¿Qué representa el manto? Si se pone a examinar la vida de Elías, Dios a través de Elías hizo muchos milagros. Muchos de esos milagros los hizo haciendo uso del manto. La Biblia dice que Elías agarraba con el manto y golpeaba las aguas, ¡pin! Y las aguas se abrían. O sea que aquí estamos hablando de qué. ¿De qué? ¿De qué? No, no puede hablar de la unción. No, porque el manto es de Elías. Está hablando desde la qué. Porque mire, a veces usaba un manto, a veces usaba un báculo. ¿Se acuerda que hizo milagros con un báculo? Muy bien. A veces usaba un manto, a veces usaba un báculo, a veces usaba solamente la palabra. O sea que aquí está hablando es de qué, manto, manto. A ver, quítese de acá toda esa religiosidad que uno le ha metido en las iglesias, ¿sí? ¿Y qué sería? El manto, pues se quita el manto, o sea, se quita el trapo, se quita el chiro, porque es un manto, es algo que lo cubre. Y lo dobla y golpea las aguas y ocurre un milagro. Esa era la que de Elías.
la qué de hacer de Elías. ¿Eso representa qué? Difícilmente usted encontrará a otro haciendo lo mismo con un manto. Habrán otros personajes que hicieron milagros y utilizaron otras cosas, no mantos. Exacto, entonces aquí estamos hablando de herramientas, aquí estamos hablando de, mire, exactamente de formas y estamos hablando de métodos. Métodos. Ojo esto, formas, métodos. Y es ese método el que manifiesta la fe. Y es ese método el que después de que ha manifestado la fe, manifiesta la unción, la presencia, el poder y aparecen los milagros. A Elías no se le cayó la unción. ¿Sí? A Elías no se le cayó la unción, porque la unción es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se fue con Elías porque vivía en Elías. Entonces, como no se le cayó la unción, como no se le cayó el Espíritu Santo, no se le quedó el Espíritu Santo, entonces, ¿qué fue lo que se le quedó? ¿La fe? No se le quedó la fe. Entonces, ¿qué es lo que se queda acá? Si Elías se fue y no se quedó la fe de Elías, si Elías se fue y no se quedó la unción de Elías, si Elías se fue y no se quedó el Espíritu Santo que estaba en Elías, entonces se fue, pero lo que se queda aquí es las formas, los métodos, las maneras de hacer las cosas del profeta Elías. ¿Quién me lo está entendiendo? Y entonces Eliseo eso es lo que tiene que recoger. Eliseo no le recoge la unción a Elías, no. Eliseo no le recoge el Espíritu Santo de Elías, no. Eliseo no recoge la fe de Elías, no, porque es que eso no se le quedó, eso no se le queda a nadie. A mí nunca se me ha quedado la fe en algún lugar, nunca se me ha quedado la unción en algún lugar, nunca se me ha quedado el Espíritu Santo en algún lugar. Lo que se van quedando son las formas, los métodos, las maneras, el ejemplo, la conducta, el comportamiento, el testimonio. Eso sí queda ahí. El método. Entonces resulta que, ahí dice claramente que el profeta Eliseo, perdón, versículo 13, alzó luego el manto de Elías. Alzó el manto. Alzar, dice que se le había caído. O sea que ¿dónde estaba? Pues sencillo. ¿Estaba en dónde? Si se le había caído. En el suelo. Eso es lo que queda aquí en el suelo, eso es lo que queda en la tierra. Ok. Pero dice que lo alzó. Ahora, para alzarlo del suelo, ¿qué tiene que hacer Eliseo? Para alzar, tiene que agacharse. Y eso de agacharse, ¿qué representa? Tengo que agacharme para recoger algo del suelo y lo que voy a recoger son las formas de otro. Lo que voy a recoger son los métodos de otro. Lo que voy a recoger son las maneras de otro. Eso de agacharme, ¿qué representa? Excelente. Eso de agacharme representa humildad. Humildad. Porque si rompió su propia ropa, quiere decir yo no voy a seguir caminando como si yo fuera yo. Yo de aquí en adelante voy a caminar como si yo fuera Elías. Por eso yo me voy a vestir con su manto. Me voy a vestir con sus formas. Le voy a imitar a Elías hasta la manera de roncar. Le voy a imitar a Elías la manera de caminar, la manera de hablar, de expresarse, de mirar, la manera de estirar la mano, la manera de ordenar que las cosas pasen. Le voy a imitar a Elías su vida de oración. Uy, esa vida de oración de Elías. Si el mismo Santiago en el Nuevo Testamento pone a Elías como ejemplo de un orante eficaz, porque dice, la oración eficaz del justo puede mucho. A continuación dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró para que no lloviese y no llovió y después volvió a orar para que lloviese y sí llovió. Entonces, si para Santiago, que es de lo más maduro en el Nuevo Testamento, y su carta es de lo más maduro en cuanto a literatura del Nuevo Testamento, y en esa carta incluye a Elías como ejemplo de cómo se debería orar. Eso quiere decir que Elías oraba y oraba y oraba y oraba bien y oraba en serio y era eficaz cuando oraba. ¿Eficaz en qué sentido? Eficaz, pues que pedía y Dios le daba, punto. Al recoger el manto quiere decir toda la metodología de Elías, yo la voy a imitar. Todo. Voy a estudiar su vida, voy a estudiar ese personaje, le voy a imitar hasta los suspiros, hasta cómo respira, hasta cómo mastica.
cómo piensa, cómo siente, cómo habla, cómo se levanta, cómo se sienta, cómo se acuesta. Todo se lo voy a imitar. ¿Cómo fue que hizo milagros? Con un manto. Entonces mire lo que dice. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, bueno, 13 otra vez. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. ¿Qué pretende Eliseo parándose con el manto en la mano a la orilla del Jordán? Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo que quién. Ahí tiene la clave usted, cuando dice, así que hubo golpeado del mismo modo que quién. ¿Y cómo se llama eso? Si de ahí en adelante Eliseo va a hacer las cosas del mismo modo como las hacía Elías, quiere decir que realmente para Eliseo, Elías era su mentor. Y él se dispuso a no solamente obedecerlo, se dispuso a imitarle hasta la forma de respirar. Porque es que dice del mismo modo, así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, pues ¿qué pasa si yo le recojo el método a un varón de Dios? Dígame. ¿Qué pasa si yo le recojo la forma, la metodología a un varón de Dios? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? ¿Qué cree usted? Responda, por favor. ¿Qué será lo que pasa? Si yo le recojo el manto a alguien, la forma a alguien, pues Germán, así de obvio, muy bien, excelente tu respuesta, pues tendrá el mismo resultado. Pues tendrá el mismo resultado. A ver, Germán es una biblioteca en cuanto a muchas cosas. Germán es experto en globoflexia. Germán coge un globito de esos larguitos y lo convierte en un perrito. Si yo, como discípulo de Germán, comienzo a mirarle, tin, 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 cómo le dobla, cómo le mueve, cómo le sube, cómo le baja, cómo le tuerce, y yo comienzo a hacerle tin, tin. Al principio me equivocaré, al principio no daré, al principio no. Pero si yo termino por imitarle a Germán, póngase a pensar esto. Si usted termina por imitarle a Germán, cada movimiento, la medida, la mano, el dedo, cómo tuerce, para allá, para acá, con la derecha, con la izquierda, le subió, le bajó, le torció. El resultado final, después de tanto imitar y terminar imitándole bien, el resultado final será ¿cuál? ¿Cómo le quedará a usted el perrito? ¿Le quedará igual o no le quedará igual? ¿Qué cree? Le quedará igual. Y alguno dirá, ay, ¿estuvo por acá Germán? No, no estuvo por acá Germán. ¿Cómo que no? Esos son los perritos que hace Germán. Porque yo conozco que solamente Germán le tuerce para allá, le tuerce para acá y le deja la colita para arriba y le deja el bigote para abajo. No, ese globo lo hice yo, pero estoy vestido con el manto de Germán. O sea, estoy vestido con la forma, con el método de Germán. De tal manera que ahora ya no soy yo, ahora soy como si mis manos fueran las de Germán, haciendo globitos, haciendo formas en globitos. Ahora mi cabeza es como si fuera la cabeza de Germán, torciendo la bombita para sacar un perrito. ¿Quién me lo está comprendiendo? Eso era lo que tenía que hacer Eliseo de ahí en adelante. Agacharse, coger el manto y golpeó de la misma manera. A ver qué ocurrió. Dice, y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Ahí lo tiene. Conclusión, podemos hablar muchísimas más cosas acá. Pero conclusión hasta el momento. Conclusión hasta el momento. La conclusión es que nadie puede comenzar a convertirse en una persona autodisciplinada si no tiene un modelo que esté mirando, que esté viendo, que esté observando, que esté contemplando y que esté siguiendo. Nadie puede convertirse en una persona autodisciplinada. Eliseo, es que Eliseo era un hijo de papi y mami. Eliseo tenía una alta posición social. Eliseo tenía plata. Cuando Dios lo escoge, Eliseo termina quemando las yuntas de bueyes, quemando la herramienta de trabajo, claro, para no volver atrás. Y se convierte en el discípulo de Elías. Al principio era el chino de los mandados, después se convirtió en un imitador de Elías. Hasta que Elías se fue y Eliseo agarró ese manto y comenzó a hacer con la misma forma, con el mismo método, comenzó a hacer los milagros que había hecho el profeta Elías.
Mire, un ejemplo. Este ejemplo tiene una perspectiva negativa, pero pasa de una perspectiva negativa a una perspectiva positiva. El mismo Eliseo ya le tocó solo y ahora tiene un sirviente que es Jesse. Alguna vez se muere un niño, o sea, como la misma escena de Elías. En los días de Elías se murió un niño en una casa. Y en los días de Elías, pues Elías utilizó un método y ese método le funcionó para resucitar. En los días de Eliseo se murió el niño. Y el método que Eliseo utilizó de primeras no le funcionó. No le funcionó. ¿Por qué? Lo siguiente. En los días de Elías, cuando se murió el niño, la Biblia dice que Elías tomó al niño en sus brazos, se encerró en el cuarto con él, lo acostó en su cama, se tendió sobre él y comenzó a interceder. Se tendió sobre el niño y comenzó a orar, a orar, a orar. Ok. El niño resucitó. Gloria a Dios. ¿Quién quiere recoger ese método? ¿Cómo se llama el método? El método de la oración. Es el método de encierres en un cuarto y no salga de ahí hasta que el milagro sea hecho. Yo recojo ese manto. Yo recojo esa forma. Yo recojo esa manera. ¿La quiere recoger o no la quiere recoger? En los días de Eliseo, ya no es Elías, Eliseo, en los días de Eliseo se murió un niño. Al niño lo llevaron a un cuarto, que era el cuarto de Eliseo. Pero Eliseo no estaba cerca. Entonces viene Jesse, viene el sirviente y le dice, Eliseo, que un niño se murió, como en los días de Elías. Entonces que lo están esperando pues para que se obre un milagro. ¿Qué hace Eliseo? Eliseo le da su báculo, su bastón, a Jesse y le dice, vaya, ponga el bastón sobre el niño. El sirviente pues va, llega a la casa, entra al cuarto, pone el bastón sobre el niño y ¿qué creen que pasó? ¿Qué creen que ocurrió? No pasó nada. ¿Qué creen que ocurrió? Usted leyó la Biblia, ¿cierto? ¿Qué creen que pasó? Imagino que han leído la escritura, ¿no es cierto? ¿Qué creen que pasó? Nada pasó. El niño no resucitó. El niño no resucitó. No resucitó. No resucitó. ¿Pero por qué no resucitó? Miren lo que ocurre a continuación. Eliseo va hasta la casa. Eliseo entra en la habitación. Eliseo se acuesta sobre el niño. A continuación, Eliseo ora y ora y ora y ora y el niño resucita. ¿Cuál es la conclusión del asunto? ¿Por qué no funcionó lo del báculo? ¿Porque no era la voluntad de Dios que el niño resucitara? ¿Por qué no funcionó lo del báculo? Porque el báculo lo llevó Jesse y Jesse era un discípulo como de pésima reputación. Nada de eso. ¿Por qué no funcionó lo del báculo? Pues porque Elías para resucitar un niño nunca utilizó un báculo. Elías para resucitar un niño utilizó fue la oración, el arma de la oración que no se detiene, que no abre la puerta hasta que el milagro se haga. Excelente, don Henry. Pues lo que pasa es que ese no era el método de Elías. Y si se puso a agacharse, a recoger el manto, se comprometió a convertir a Elías en su mentor. Y si se compromete a convertir a Elías en su mentor, pues de ahí en adelante le toca seguir toda la metodología de Elías para que le funcione. O sea que mire que los milagros no son difíciles de producirlos. Los milagros no son difíciles de provocarlos. ¿Basta con qué? Basta con leer la Biblia. Encuentre el milagro que usted quiere que ocurra en su vida. Agáchese. El problema es que no nos agachamos. A ver, si Elías obtuvo una respuesta encerrado en un cuarto de rodillas y el niño resucitó, pues yo puedo obtener una respuesta en un cuarto encerrado de rodillas y esa área económica, financiera, laboral, de salud, marital, de familia, sentimental, emocional, pues va a resucitar. Pero como yo no tengo la humildad de Eliseo, entonces yo prefiero no agacharme, no recoger la metodología del otro porque es que me quiero evitar la fatiga. Y entonces prefiero usar báculos, o sea, mis propios métodos. ¿Y mis propios métodos funcionan o no funcionan? Aquí estamos hablando de lo espectacular de tener un mentor, uno que sirva. Ahora, ¿cuáles son los mentores que yo propongo? Pues los mentores que yo propongo, ni más faltaba yo proponer otros, los mentores que yo propongo son los que están aquí.
Los mentores que yo propongo son los que están en la Biblia. Búsquese uno. Si su mentor es Moisés, vaya, estúdielo, examínelo y comience a imitarlo. Hasta cómo suspira, hasta cómo bosteza. Si su mentor es Josué, porque es lo que usted quiere alcanzar, es que es una tierra prometida, entonces la tierra que produce leche y miel, entonces vaya, conózcale la vida, estúdiele la vida, sepa la biografía de ese individuo, sepa qué fue lo que hizo, subió, bajó, durmió, se despertó, en caso de que sea Josué. No, no es él, entonces Abraham, entonces Isaac, entonces Jacob, entonces José, entonces Salomón, claro, lógicamente imitando lo bueno, ¿no? ¿Cierto? Examinándolo todo, reteniendo lo bueno y desechando toda clase de mal. Ahora no, mi mentor es Pablo, su mentor es Pablo, muy bien. Pero si su mentor es Pablo, si usted llega a decir que su mentor es Pablo, usted entonces me dará una fecha aproximada de cuándo nació, en dónde nació, dónde estudió, cuánto tiempo estudió, qué fue lo que estudió, una edad más o menos de cuándo fue a estudiar al templo, una edad más o menos de cuándo se convirtió, cuánto tiempo pasó en Damasco, cuánto tiempo en Jerusalén, cuánto tiempo en Arabia, cuánto tiempo en Tarso, a los cuántos años él comenzó su ministerio, en dónde se ubicó su ministerio, qué ciudades recorrió en el primer viaje misionero, en el segundo viaje misionero, en el tercer viaje misionero. ¿Alcanzó a ir a España? ¿No alcanzó a ir a España? ¿A qué edad lo mataron? ¿Quién lo mató? ¿Cómo lo mataron? Todo eso lo sabrá. ¿Cómo pensaba? ¿Cómo sentía? ¿Cómo miraba? Yo quiero saber cómo miraba. Cuando usted se mete en la biografía de un individuo, usted alcanza a discernir por el espíritu hasta cómo miraba. Usted alcanza a discernir por el espíritu hasta cómo dormía. Y usted comienza a imitarlo. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que oraba en todo tiempo, en todo tiempo. De manera que ya con el pasar del tiempo, de tanto estudiarlo, de tanto analizarlo, de tanto estar encima, la gente no lo va a ver a usted, sino que la gente lo va a ver a usted, pero con el manto de Pablo, por ejemplo, con el manto de Pedro, por ejemplo, con el manto de Juan, por ejemplo, con el manto de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo. Y si le funcionó a Pablo su metodología, cuando usted renuncia a la suya y adopta la metodología de Pablo, ¿qué pasará con usted? ¿Qué cree? Si usted renuncia a su metodología y sigue la metodología de Eliseo, o de Elías, o de Moisés, o de Josué, o de Jacob, o de José, o de Moisés, o de David, dígame qué va a pasar con usted. Porque ahora usted estará vestido con otras ropas. Usted habrá dejado de ser usted. Usted está siguiendo, está colocando el paso exactamente donde el otro, su mentor bíblico, dejó la huella. Ahora, en la Biblia hay mentores para todo. De pronto alguno esté persiguiendo una restauración familiar. ¿Acaso la Biblia no tiene mentores y mentoras para restauración familiar? ¿Acaso alguno esté persiguiendo sanidad física, sanidad del cuerpo? ¿Acaso la Biblia no tiene mentores o mentoras de sanidad física? Haga exactamente lo mismo que hizo ese hombre o esa mujer y verá que va a obtener los mismos resultados. De pronto alguno estará esperando en su proyecto, en su propósito, más bien es sobre abundancia económica. Pues búsqueselo en la Biblia. Uno que haya obtenido sobreabundancia económica, analícelo, examínelo, léalo, no duerma, obsesiónese, no duerma, no duerma, no duerma hasta que lo haya leído, hasta que lo haya analizado, hasta que se la sepa toda de ese individuo y después imítelo paso a paso, poco a poco, agáchese, rompa sus harapos, agáchese, recoja el manto, póngaselo, comience a actuar la vida de ese otro. ¿Qué cree que le va a pasar? Si pone los pies exactamente donde los puso Salomón, en cuanto a proyectos, en cuanto a inversiones, en cuanto a negocios, ¿qué cree que va a pasar con el área económica? Porque Salomón, sí, un mundano, lo que usted quiera, pero Salomón, para hacer plata, Salomón, para hacer capital, Salomón, para hacer dinero, no había quien le ganara. Entonces el Señor, prospérame, 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 y Dios dice, no lo puedo prosperar si usted no se lo propone de primeras. Y no lo puedo prosperar si usted no ha elegido un mentor de los tantos que hay en la Sagrada Escritura y no lo ha analizado, no lo ha investigado, no lo ha leído, no se la sabe todo de ese personaje y no comienza a recogerle el manto, a imitarlo, a seguirlo, cosa que la gente ya deje de verlo a usted llorando. ¡Ah! Y comience a ver a ese mentor que el Señor le puso en la Sagrada Escritura. ¿Nunca se ha preguntado usted por qué la Sagrada Escritura tiene tantos personajes? Ofreciéndonos a nosotros todo un abanico de mentores.
Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Tuya la gloria, tuya la honra y tuya la alabanza, mi Señor. Te doy gracias, maravilloso Dios, por este libro espectacular, como lo es la Biblia. Te doy gracias, mi Dios, por la cantidad de personajes, mi Dios, la cantidad de ejemplos, anécdotas, experiencias que vivieron ellos. Que tu palabra es clara cuando dice que lo que a ellos les pasó a nosotros nos sirve como enseñanza. Y lo que a ellos les pasó a nosotros nos sirve como una mentoría. Lo que a ellos les pasó a nosotros nos sirve como un ejemplo a imitar, Señor. Ayúdanos a ser sabios, a ser inteligentes. Yo quiero poner los pies ahí exactamente donde los otros pusieron los pies, como Eliseo con Elías. Y quiero obtener exactamente los mismos resultados. Sé que es así. Estoy convencido de eso. Te doy gracias por esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.